encomendarnos al Señor a través de una oración. Padre amado, agradecemos este hermoso día que nos das la oportunidad de celebrar la Santa Cena. Gracias por todo lo que tú nos enseñas a través de ella y lo que vamos a poder ver ahora. Queremos rogarte que tú puedas guiarnos, Señor, que podamos aprender de una manera más profunda todo su significado y que puedas alentar nuestros corazones a recordar tu muerte y tu resurrección y tu promesa de que un día regresarás. Te pedimos que tú nos guíes a través de Cristo Jesús. Amén. Mientras llegan los que faltan, vamos a dar lectura a unos pasajes de la Biblia. Yo los voy a leer, no aparecen ahí en las cámaras, yo los voy a leer. Si ustedes pueden abrir sus Biblias en Éxodo, vamos a leer en el capítulo 12, de los versículos del 1 al 28. Éxodo 12, del 1 al 28. Dice lo siguiente: Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: En el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así: ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad, cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el 7º día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes y por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis.
en todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: Sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová a aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así, como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Entonces aquí tenemos la presentación de esta ordenanza, de donde empieza el surgimiento del sacrificio pascual, algo que tenían que hacer cada año. Pero vemos también cómo el Señor la usó para cambiarla de esa celebración de la Pascua a la Santa Cena, lo cual vamos a platicar ahora. Pero vamos a darle lectura al capítulo 22 de Lucas y vamos a leer de los versículos 7 al 20. Dice: llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua, de lo cual acabamos de leer en el libro de Éxodo. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle hasta la casa donde entrare. Y decida al padre de familia de esa casa: el maestro te dice: ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad allí. Fueron pues y prepararon como les había dicho, y prepararon la Pascua. Y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó en la mesa y con él los apóstoles y les dijo: ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que parezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Entonces, estos son los pasajes de los cuales vamos a platicar el día de hoy. Y es que cuando nosotros celebramos la Santa Cena es porque el Señor la instituyó. Pero viene la larga historia desde el Éxodo, como vimos hace un momento en este capítulo 12, de cómo ellos tenían que ser el testimonio de Dios y de los juicios que Dios iba a traer sobre todos los dioses. Creo que fue el versículo 13 del capítulo 12 de Éxodo, donde dice:
Es el 12. El 12:12 dice: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. El propósito de Dios era muy claro. Desde que el hombre bajó del arca con Noé y su familia, ellos creían en el único Dios. Empezó a poblarse el mundo, el planeta, y las personas empezaron a tomar conceptos que les venían a la mente de otros dioses que ellos mismos se inventaban. Y nuevamente aquí tenemos a Dios en su misericordia enderezando el camino de la gente para que entendieran que solamente existía un Dios. Cada uno de los juicios de Dios que trajo sobre Egipto era una burla de Dios hacia esas deidades que ellos se habían creado por sí mismos. De ellos mismos había salido eso. No era algo que Dios había declarado que tenían que hacer. Ellos hicieron eso. Dios lo que quería era enderezar esto para que entendieran que solamente había un solo Dios y que era Él. Y a través de sus obras portentosas, ellos se dieron cuenta de esto. Y la última de las señales era la muerte de los primogénitos. También había un Dios que se habían creado con respecto a esto, y Dios se burló de todos sus dioses para que entendieran que Él era el único. No había más. Él era el único Dios. Entonces todo esto fue un testimonio no solo a Faraón, sino también a todos los egipcios. Finalmente llega el momento en donde Dios les dice a los israelitas: ustedes agarren un cordero, tenía que ser sin defecto, ustedes hagan el sacrificio, de la sangre pongan en un lebrillo y unten con hisopo en el dintel, que era la parte de arriba, y en los postes de la puerta. Y sobre el lugar donde hubiera esa sangre, pasaré de largo. Entonces vemos que los israelitas estaban dormidos, confiados, seguros, porque estaban cubiertos por la sangre. Y en Egipto se oía el clamor por la muerte de los primogénitos. Todos murieron, primogénitos de animales y de seres humanos. Todos los primogénitos murieron. Y entonces Dios ahí les dijo que tenían que celebrar la Pascua. Ahora, ¿qué era la Pascua para los judíos? Era una celebración, una conmemoración de su liberación. Ellos habían sido liberados, durante 400 años estuvieron en Egipto. Muchos de ese tiempo estuvieron como esclavos. Hubo el tiempo donde llegó José, y José fue el que reveló el sueño a Faraón, y gracias a ese sueño pudieron preservar la vida de los egipcios. Pero después llegó otro faraón que no conocía a José, y entonces decidió esclavizar a los israelitas. Y entonces estos israelitas clamaron a Dios y Dios les otorgó la liberación. Cada vez que ellos celebraban la Pascua, ellos podían ver, recordar, era conmemoración, recordar la liberación que habían tenido de parte de Dios. Dios los había liberado. Y entonces, ¿qué es lo que vemos ahí? Que ellos podían ver que era un símbolo de su salida de Egipto milagrosa de parte de Dios, y esto les llevaba a meditar en el Dios que tenían como Padre. Fue una liberación portentosa, y también la salvación que Dios había traído sobre ellos del juicio que Dios iba a traer sobre todos los primogénitos. Una salvación que les dio por medio de la sangre del Cordero, de un sustituto del Cordero. Vemos que todo en la Biblia nos habla acerca de Jesucristo, pero todo este desarrollo que Dios hizo a lo largo de la historia
nos permite ver todo ese cuidado que tuvo para que la gente pudiera entender que la salvación era de Dios, que Él la iba a proveer y Él la proveyó a través de ese simbolismo que apuntaba a lo que iba a venir al final cuando Cristo vino a este mundo. Pero entonces ahí vemos que la sangre los cubrió, pasó por alto, ¿sí? Esto lo tenían que celebrar cada año. Y Dios pasó por alto, cuando veía la sangre, Dios pasó por alto las casas donde estaba la sangre del cordero. Pero este término en hebreo, pasar por alto, era pasaj, de donde viene la palabra Pascua. Pasó por alto, los cubrió, los libró y pasó por alto. Vemos nosotros que este hecho era diríamos un mandato de parte de Dios que tenían que guardar perpetuamente. Vamos a leer, si fueras tan amable, Olguita, en Éxodo capítulo 12, versículo 14. Y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Por estatuto perpetuo. Hasta la fecha lo siguen haciendo. Ha tenido varios cambios a lo largo de la historia, de los cuales vamos a platicar más adelante. Pero esto era lo que significaba para ellos, su liberación. Ahora, hay muchísima gente de Israel que ni siquiera creen en Dios. Yo conocí a un israelita que me decía, soy israelita, no soy judío, soy israelita. Yo no creo en Dios, pero soy israelita. O sea, tenían todo el celo por su pueblo y demás, pero no creían en Dios. Con tanto testimonio que estaba escrito y no quería creer en Dios. Nosotros tenemos más testimonio que lo que tenían en el Antiguo Testamento. Nosotros tenemos ya el testimonio del Nuevo Testamento con tantos y tantos escritos que existieron en aquella época donde reproducían lo que llegaba del Evangelio según San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan, y ellos lo reproducían, lo transcribían porque querían tenerlo cada uno en su iglesia. Y de esto por eso tenemos el Textus Receptus, que es como el tambo donde estaban todos esos manuscritos que a lo largo del tiempo se han ido recopilando de lo que ellos transcribieron, y entre ellos se formó lo que tenemos ahorita nosotros, que es el Nuevo Testamento de la Biblia. Y ahí escribían ellos porque tenían esa hambre de lo que significaba el sacrificio del Señor para la eternidad de sus almas, el sentido que Él daba a la vida de cada persona, la liberación de esa esclavitud que el hombre tiene en la vida del pecado. Entonces tenían esa hambre. En aquella época nada más tenían hasta ahí, pero tenían lo que es suficiente que Dios quería que tuvieran para que lo conocieran y supieran que Él era el único Dios y el único que podía darles salvación. Se apartó a su pueblo y les demostró con esto que Él les podía dar salvación. Pero qué duros sus corazones, que son la representación de nuestro corazón. Dicho de otra manera, si hubiéramos estado con ellos, hubiéramos hecho exactamente lo mismo que hicieron ellos. Después de haber visto esa señal, y que se van a prisa, y llegan y encuentran con que los vienen siguiendo luego los judíos, los egipcios que se arrepintieron de haberlos dejado libres, y Dios le dice a Moisés que toque las aguas y se abren y pasan por tierra seca, y luego caminan y no hay agua. Ay, nos sacaste acá para matarnos de sed. Qué duro es nuestro corazón. Ellos tenían que haber creído a Dios y a su palabra. Dios nos invita a lo mismo, a creer en Dios y en su palabra. Y entonces ellos tenían que recordar año con año para que no se olvidaran de Dios. Tenían que recordar esto. Por eso para los judíos la Pascua era una conmemoración de esa liberación, que era un símbolo de haber salido de Egipto y de la salvación que ellos tendrían
del juicio divino que pasó por alto a las casas donde estaban la sangre, y el juicio cayó sobre los egipcios, no sobre los israelitas. Dios los cubrió. Pasaj, Pascua. Ahora, ¿cómo celebraban la cena de la Pascua? Lo que hacían era tomar a un cordero sin mancha, a un cordero escogido. Ese cordero era un cordero especial. Esto nos hablaba de lo que Cristo iba a hacer aquí en la tierra, el cordero sin pecado, sin mancha. Este cordero era un cordero escogido, especial. Y este cordero era el símbolo o representaba esa liberación que Dios les iba a dar a través del sacrificio de Él. Encontramos en el Nuevo Testamento muchos elementos que nos hablan acerca de esta perfección que Cristo realizó, de esto que representaba para los judíos. Cuando leemos en Juan 1:29, no aparece en las pantallas, pero vamos a leerlo. Si fuera tan amable, don Pedro. Tenía por eso que ser un cordero sin defecto. Era un símbolo del sacrificio sustituto para la salvación de nuestros pecados. Un sacrificio sustituto. Esa Pascua era el sacrificio del cordero sustituto para que Dios pasara por alto. Ahora, este cordero era eso. La celebración de la cena pascual era agarrar a un cordero sin defecto como ese sustituto del sacrificio sustituto para la salvación, y que era un símbolo que nos iba a librar del juicio de Dios, o que los había librado, que los había protegido del juicio de Dios. Tenía que celebrarse con panes sin levadura. Ahora, estos panes sin levadura representaba tanto por un lado la prisa con que tenían que salir, como leímos en este capítulo 12 de Éxodo, tenían que salir deprisa, y por otro lado simbolizaba también la limpieza del pecado. ¿Por qué? Porque precisamente la levadura es un símbolo de corrupción, y por eso representaba la salida de Egipto, pero no tiene que haber levadura. Representaba también la limpieza del pecado. Tenían que hacerlo con hierbas amargas. Esto era para recordar la amargura que ellos padecieron en su tiempo que estuvieron como esclavos en Egipto. Basta tan solo que nosotros repasemos este libro de Éxodo para darnos cuenta de qué grado era la amargura. Llegó un momento en que se multiplicaron tanto que Faraón dio la orden de que todo niño que naciera varón fuera sacrificado, y todo bebé que naciera hembra fuera preservado. Entonces las parteras que se encargaron de esto, o que encargó de esto, tuvieron temor de Dios y preservaron la vida a los niños. Pero qué amargura el tener un hijo y ver que era un niño varón. En aquella época era muy simbólico el tener un hijo varón. No representa lo mismo que para nosotros. En aquella época un hijo varón era el que iba a proteger a la familia y que iba a proteger a la nación ante las guerras que enfrentaban constantemente contra sus enemigos. Por eso era tan emocionante: es hombre, es varón. Y este hijo varón, el dolor que representaba para ellos, no lo podemos conservar. Es orden de Faraón que lo tenemos que matar. Y entonces vemos que de ahí esconden a Moisés. Y la mamá tenía la esperanza de que algo podría hacer Dios
para librarlo a este niño. Era su hijo. Qué amargura que no podías hacer nada, incapacidad total contra la autoridad máxima que era Faraón. ¿No les parece que también todo esto que dejó Dios para nuestra enseñanza lo escribió? Que a veces vemos impotencia ante injusticias que a veces son realizadas por jefes en la empresa o por incluso el mismo gobierno, y que nosotros podemos clamar a Dios, como lo hizo el pueblo de Israel, para que Dios traiga la justicia, su justicia en nuestro país, porque la justicia engrandece la nación, dice en 14:34 de Proverbios, mas el pecado es afrenta de las naciones. Trae una afrenta hacia nuestra nación si nosotros no clamamos a Dios para que sean frenados todos estos ideales del globalismo, de lo que es el aborto, de lo que es la ideología de género y todas estas cosas que incluso quieren traer también, como es la eutanasia y muchas otras vejaciones que son en contra de los principios de Dios. ¿Qué podemos hacer contra toda ese poder del globalismo? Orar y confiar en el Todopoderoso, nuestro Dios Todopoderoso, que nos preserve, que nos guarde como nación y nos libre de esos juicios. Era amargura. Y lo tenían que celebrar con unas copas de vino y con una liturgia. Es decir, la liturgia, el término significa la forma en que se celebra un culto en alguna reunión. Esa es la forma de la liturgia. Lo ideal que yo pretendo es que más adelante empecemos con que cada uno comparta algo que Cristo hizo en su vida. Esto es lo que anima nuestros corazones, los calienta nuestras almas, y luego procedemos a dar el mensaje, y después del mensaje compartimos entre nosotros un momento y luego salimos. Hay otras iglesias donde en su liturgia lo que hacen es que inician cantando unos himnos, 2, 3 himnos, y después se da el mensaje, después se dan algunos avisos y después se despide la congregación. Y así cada iglesia tiene su liturgia. Acá también entre los padres de familia tenían su liturgia, la forma como hacían su celebración. Ahora, en la época de Cristo se usaban 4 copas. ¿En base a qué? No aparece ahí en la pantalla, pero está en Éxodo capítulo 6, versículos 6 y 7. Por tanto, dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y os sacaré de debajo de las cargas pesadas de servidumbre, y os libraré, de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que os sacó de debajo de las cargas pesadas de Egipto. Entonces, cada uno de estos conceptos era una copa. Los sacaré. Esto representaba que ellos iban a ser sacados de Egipto, de esa esclavitud de Egipto, y los iba a traer a su comunión. Iban a ser santos para Dios, apartados para Dios. Era la copa de la santificación. Entonces tomaban esa copa y el Padre hablaba acerca de esto, compartía o comentaba algo al respecto de lo que había sido este hecho que Dios nos sacó de la forma tan portentosa, donde vimos su mano y donde de manera milagrosa Él nos sacó de esa esclavitud en la que vivíamos para llevarnos a una tierra donde íbamos a ser libres, para servir a nuestro Dios, libres para servir a nuestro Dios. Algo así fue lo que pasó con mucha gente que era perseguido por la Inquisición, y en Europa se fueron hacia Estados Unidos porque querían ser libres para adorar a Dios. Y se constituyó en una nación que adoraba a Dios y fue protegida y fue prosperada y bendecida por Dios de muchas maneras. Ahora tienen que volver a esos principios, porque fue una nación construida en Dios, pero como es una nación libre, mucha gente en su libertad decide no conocer a Dios.
tiene que ser predicada a cada generación. Entonces el Padre les decía, hijos, éramos oprimidos. Con nosotros tuvimos, con nuestra mano de obra fue construida Ramsés y fueron reconstruidas otras ciudades, y después fuimos más oprimidos cuando ya Dios estuvo a punto de liberarnos. Ya ni siquiera nos traían la paja. Qué situación tan amarga. Y teníamos que producir lo mismo. Y entonces, cuando las cosas estaban más graves, más feas, vimos el portento de Dios, el poder de Dios. Y nos sacó para apartarnos para Él. Ahora que celebramos esta Pascua, nosotros recordemos que somos santos para Dios, vivamos para Dios. Y ahí el Padre hacía una exposición de lo que había sido ese tiempo en Egipto. Dice, los sacaré, pero después dice que los libraré de su servidumbre. ¿Cómo fue que los libró de su servidumbre? A través de su juicio. Y ellos fueron librados de ese juicio. Entonces era la copa de la liberación, del juicio de Dios. Y entonces ellos compartían cómo fue que Dios les pidió que hicieran ese cordero, cómo fue que debían tomar de esa sangre, untarla en los postes y en el dintel para que pasara sobre ellos el juicio, y ni uno de ellos murió. Imagínate los hijos que estaban escuchando esto, viendo con grandes ojos el poder de su Dios que los guardó a todos ellos, y que de todos los egipcios no hubo una sola familia que no muriera su primogénito, tanto de hombres como de animales. Todo primogénito murió. Y luego dice, los redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Fueron grandes los juicios con que Dios nos redimió. ¿Qué significa esto? Nos compró. Esto tiene que ver con la imagen de la esclavitud, que en aquella época, cuando una persona se vendía como esclavo, podría llegar un familiar o alguien conocido o algún gran amigo que pagaba el precio del rescate de esa esclavitud para que esa persona quedara libre. Dios nos redimió y los redimió con un alto precio. El precio fue la sangre. Alguien tenía que morir. Alguien tenía que morir para esto. Y fue cada cordero que sacrificaba. Imagínate en los tiempos de Cristo qué carnicería se armaba de tantos corderos, de tanta gente que habitaba ahí para celebrar esta Pascua. Era una verdadera carnicería. Y después era la copa de la comunión. Os tomaré como mi pueblo y seré vuestro Dios. Vendréis a una comunión que Dios quería que recordaran año con año, perpetuamente, que esta iba a ser realizada eternamente. Pero aquí era algo que tenían que mantener, su comunión con Dios, porque lo más valioso que podían tener era eso. Todo lo que podían disfrutar de las bendiciones que Dios prometía: si guardareis mis mandamientos, si preservareis en mis ordenanzas, si guardareis mis estatutos, todo era a cambio de la obediencia, que ellos podrían obtener la bendición de Dios. La gran bendición ya había sido sacarlos de la tierra de Egipto, de la esclavitud en la que estaban. Ahora vivían en un lugar libres, y ese lugar iba a ser prosperado y bendecido por Dios, tanto sus cosechas como la reproducción de sus ganados, cubiertos por Dios, a condición de que guardaran sus mandatos. Vemos que muchos lo hicieron. Vemos que hubo otros que no. ¿Y qué pasa cuando no perseveran las personas en sus mandatos, en sus estatutos, en sus decretos? Surge nuestro malvado corazón. Tenemos un caso donde David con sus hombres preservó o protegió
de cualquier invasión o de cualquier robo, porque se acostumbraba mucho esto de que habían incursiones de otras poblaciones y despojaban de sus bienes al pueblo de Israel, y ellos estuvieron con sus hombres protegiendo todo el ganado de Nabal. Y entonces manda David a unos de sus hombres para que le pidan que les dé algo de comida para sus siervos que estuvieron guardando su ganado, ¿verdad? Entonces él estaba esquilándolos y le mandó en ese tiempo para que les diera algo para comer a su gente. ¿Y este hombre qué hizo? Los mandó afrentados. Mucha gente está huyendo de sus amos. ¿Quién es ese David? Nosotros no vamos a quitarle esta comida a mi gente, que él vea allá cómo hace. Y entonces él iba a traer un juicio sobre estos hombres, iba a aniquilarlos a todos. Si no es porque llega Abigail y le dice, este hombre es como su nombre, Nabal, es un malvado, necio. Yo no vi, pero mira, aquí te traigo comida, por favor, no vayas a ejecutar ese juicio, que Dios te libre de que tu reino esté cubierto con esta sangre. Y lo preservó. Si nosotros nos despegamos de la comunión con Dios, surge nuestro malvado corazón. Y este hombre que quizá había sido prosperado por haber estado en un principio en esa comunión y después la dejó, no lo sabemos, tenía una opulencia y en un momento iba a ser cortada. Pero finalmente llega la esposa y le dice, mira lo que te iba a pasar, ya que se le pasó el alcohol. Mira lo que te iba a pasar. Y aquel hombre cuando oye eso, le viene un problema cardíaco y murió. La bendición estaba ligada a la obediencia. Ahora, hay una bendición más grande, que no tan solo es la prosperidad y bendiciones de aquí en la tierra, sino la eterna, la entrada al cielo. Eso es lo más grande que Dios quiere hacer con nosotros. Entonces esta era la forma como se celebraba la Pascua en aquella época. Ahora, Cristo, Él celebró la Pascua y en ese momento la transformó. Vamos a leer el capítulo 22, si fueras tan amable, Yorgos, de Lucas. Lucas 22, y vamos a leer los versículos del 15 al 20. Y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Dice, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua. ¿En cuál de las copas es que el Señor Jesús está haciendo esta transformación de la Pascua a la institución de la Santa Cena? Era la copa de la santificación, era la copa de la liberación, era la copa de la redención y era la copa de la comunión. La tercera, la copa de la redención. Y ya no tomó la cuarta. No volveré a beber más de este fruto de la vid hasta que lo beba nuevo en el reino de mi Padre. En la comunión, la cuarta copa de la comunión. ¿Entendemos? Y ahí está diciendo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua. Durante esta cena, según vemos en estos versículos, precisamente lo que hizo fue transformarla
y ponerla como la institución de la cena del Señor. Leemos, si fueras tan amable, Olguita, en 1 Corintios 5, versículos 7 y 8. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Él logró esta liberación por medio del sacrificio con su sangre y nos limpió, como era lo que ellos pensaban con la celebración de esta Pascua, que el pan sin levadura, que la levadura simboliza la corrupción. Él nos limpió de todos nuestros pecados. Ahora, hay dos cosas que son muy importantes entender. Lo primero es lo que posesionalmente tenemos, que es la limpieza completa por la cual Dios nos ve ante sus ojos santos, sin mancha, irreprensibles, y por eso nos podemos acercar a Dios, y por eso su Espíritu puede morar en nosotros, y por eso podemos entrar al cielo. Pero otra es la santificación práctica, la que vamos ejecutando nosotros día con día, viviendo conforme a los mandamientos de Dios, conforme a lo que nos dejó escrito en el Nuevo Testamento, viviendo conforme al amor de Jesús, al amor de Dios que tenemos en 1 Corintios 13. Esto se va desarrollando en nuestra vida como creyentes. Yo ayer les decía, yo estoy seguro de que el principal taller donde nosotros desarrollamos nuestra vida como creyentes es precisamente en el matrimonio. Tú no puedes ser mejor creyente que lo que eres con tu esposa y con tus hijos. Y de ahí podemos salir a los demás y compartir el mensaje con los demás. Pero es ahí donde practicamos ese evangelio de Jesús, ese amor de Jesucristo. Y así lo vamos desarrollando hasta que llegue a un amor perfecto cuando estemos ya en la gloria. Y por eso dice, el amor nunca deja de ser. El amor se desarrolla ahorita, pero en la eternidad nunca va a dejar de ser, es eterno. Nos vamos a estar amando eternamente con ese amor de 1 Corintios 13, pero de manera perfecta. Porque allá en la eternidad ya no hay relación con el pecado y tendremos un cuerpo semejante al de Jesús. Eso será cuando estemos allá en la gloria. Pero mientras estemos aquí, Él dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua. Y nos invita a celebrarla con ese corazón sin levadura de malicia, de maldad. Por eso es que damos un tiempo para confesar nuestros pecados y pedirle a Dios que nos fortalezca, que recordemos que ese sacrificio de Jesús tiene un valor incalculable. Es el poder de Dios, perdonándonos, salvándonos y transformándonos a su imagen. Quiero que me hagas más a tu imagen, Señor. Perdóname por mis pecados. Y Dios puede traer a tu mente los que te recuerdes y eso se los confiesas. Y participamos de la cena sin levadura, con panes sin levadura. Por eso confesamos nuestro pecado antes de participar de la cena. ¿Y qué significa entonces ahora el pan? El pan ahora lo que significa es precisamente el cuerpo de Jesús que fue entregado. El cuerpo de Jesús entregado es lo que simboliza. No es que Cristo entra en ese pan y tomamos de su cuerpo. No, simboliza lo que Cristo ya hizo. Entregó su cuerpo en sacrificio por nosotros. ¿Por qué? Porque el juicio de Dios ante el pecado era la muerte. La paga del pecado es la muerte. Esto lo tenemos en Romanos, pero también desde el principio en Génesis, Dios le advirtió a Adán y a Eva que si comían de ese fruto prohibido, el día que de él comiereis, ciertamente moriréis.
porque la paga del pecado es la muerte. Y ese cuerpo simboliza ese juicio de Dios ejecutado perfectamente, plenamente en Cristo en nuestro lugar. Fue su cuerpo entregado. Fíjense muy bien. Dios no mató a su hijo. Dios no le quitó la vida a su hijo. Él la ofreció y Él la entregó. Son muy diferentes estos dos conceptos, ¿eh? Porque lo primero, pues invita a pensar en la maldad. ¿Cómo es que mató a su propio hijo? No lo mató. Él se dio, se entregó. Al grado de que Él dice en Juan capítulo 10, versículo 17, dice, yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Por eso cuando dice en la Escritura que se acabó la obra, que consumó la obra, dijo, consumado es. Y habiendo dicho esto, entregó el Espíritu. Entregó el Espíritu. No se lo quitaron. Él dio su vida, Él puso su vida y Él mismo tomó su vida en sacrificio por nosotros. Eso es lo que recordamos con ese pan ahora. Cuando participamos de la cena del Señor y tomamos ese pan, recordamos, es un memorial, es una conmemoración, recordamos ese cuerpo entregado por Cristo en mi lugar en la cruz. Yo merecía eso, gracias Dios por tu amor, por haberlo hecho por mí posible y poder experimentar tu presencia y una vida diferente, una vida con verdadera y profunda esperanza. ¿Qué es lo que yo vivía? La vida de pecado que me hundió en la desesperación, enredándome en 1000 problemas, produciendo desamor, desencanto, desilusión, traición, engaño, mentira, todo lo que destruía mi ser y conmigo a otras personas. ¿Qué es lo que hizo Cristo con esto? Hacer posible que su presencia en mí me cambiara y me hiciera semejante a Él. Algo que nunca nos imaginamos que llegaríamos a poder, que podríamos llegar a ser. Todo esto lo recordamos para vivir enamorados de Él y por amor a Él, sirviéndole. Ahora, ¿qué representa la copa? Su sangre del nuevo pacto. Su sangre con la cual fuimos limpiados, que aplicó en nuestro favor cuando nos arrepentimos y convertimos a Él, e hizo posible su presencia en nosotros, al habernos limpiado de todo pecado. Fíjense bien, no es una oración, es una acción, ¿sí? Yo puedo hacer 1000 oraciones para invitar a Cristo a mi vida, pero si no tomo la acción de rendirle mi voluntad, de nada me sirve. Es más, puedo nunca haber hecho una oración del pecador, pero haber tomado la decisión de rendirle mi voluntad al Señor, de arrepentirme de mi vida de pecado y convertirme a Él, y su sangre me limpió, y su sangre me hizo una nueva criatura, me hizo su hijo, me da vida eterna, me hace hijo de Dios. La sangre del nuevo pacto. Él era el verdadero Cordero de Dios. Él era a quien apuntaban todos esos sacrificios. Él era el verdadero libertador del pecado y de la esclavitud. Él era el verdadero Cordero de Dios. Por eso, como leímos hace un momento en Juan 1:29, Juan al verlo pasar dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, ¿quita el pecado del mundo?
entonces ya todo mundo quedó sin pecado. Entonces ya todo mundo puede ir al cielo porque ya quitó el pecado de todo el mundo. Quita el pecado de todo aquel que se arrepiente y se convierte a él. Dicho de otra manera, ahí está latente en el mundo ese sacrificio efectivo para todo aquel que quiera venir a la salvación, que se arrepiente y le entregue su voluntad a Dios, que abandone su vida de egoísmo, su carne, su vida de pecaminosidad, la abandone para convertirse ahora a la vida que Él nos ofrece en su palabra. Cada vez que participamos entonces de esta copa, recordamos lo que hizo posible la sangre derramada en la cruz. Porque como dice en 1 de Juan 1:7, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, ya convertido a Cristo, cuando es auténtica esa conversión, es perpetua esa salvación. En el trayecto habrá altibajos, pero ya es perfecta, segura esa salvación, por lo que Cristo hizo en nuestros corazones. Y cuando es auténtica, mora el Espíritu. Y cuando mora el Espíritu, se puede experimentar el amor de 1 Corintios 13. Vivimos en ese amor. Y entonces se desarrolla el carácter de Cristo a lo largo de nuestra vida como creyentes. Es recordar y recuerdo esa sangre del nuevo pacto que hizo posible el Cordero de Dios, el verdadero Cordero de Dios, que hizo posible que fuera quitado mi pecado. Entonces, esto es lo que significa ahora esa sangre y ese pan y ese vino. Porque Cristo era el centro, el blanco hacia el que apuntaba la Pascua. Él era hacia donde apuntaba la Pascua. Vemos que la cena es un memorial, una ordenanza que nos recuerda, ¿sí?, y que nos proclama la muerte sustitutiva de Cristo en la cruz y espera en el regreso, porque Él prometió regresar por su iglesia y llevarnos eternamente a su gloria. Media vez viene por nosotros, nos lleva a su gloria, reinaremos 1000 años con Él y eternamente con Él, todo el tiempo con Él. Eso es lo que nosotros recordamos. Es una celebración que conmemora esa orden que proclama la muerte de Cristo y espera su regreso. Leamos, si fueras tan amable, Olguita, 1 Corintios 11:26. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Es una conmemoración. Por eso nosotros debemos participar, cada vez que participamos de la Santa Cena, debemos hacerlo con fe en el entendido de que creo esto que Dios dejó escrito, con confesión, sin levadura, sin maldad, entregado el pecado y en total adoración. Solo tú eres Dios, Señor, y a ti quiero servir. Lo que comenzó con una cena allá en Egipto, vio su cumplimiento en el Gólgota. En aquel momento fueron salvados de la muerte física. Aquí en la cruz fuimos salvados de la muerte eterna. Entonces vamos a participar de esta Santa Cena y con toda libertad. Como les digo, es primero un tiempo donde vamos a confesar el pecado, vamos a guardar silencio, vamos a confesar cualquier tipo de pecado y después de haber confesado el pecado, tomaremos del pan y
el vino representado en este jugo de uva y entonces recordaremos esto que acabamos de platicar. Bien. Davidcito, ¿puedes decirle a Tita si nos trae el pan? Ahí está el pan, pero falta nada más el jugo. Entonces, si quieren abrir, pueden ir tomando el pan y si pueden abrir sus Biblias en 1 Corintios capítulo 11, recordando lo que Dios le reveló al apóstol Pablo. Él no estuvo con el Señor Jesús en esta última cena, sin embargo, el Señor le reveló a Pablo lo que era la institución de la Santa Cena. No sé si ya todos tienen... ¿Qué pasa? ¿Un pan? Un pan. ¿Ah? Muchas gracias, amor. Vamos a leer de los versículos 23 al 26. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Dice Pablo, yo recibí del Señor. O sea, fue una revelación a Pablo directamente del Señor. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Pueden comer el pan.
Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Cuando el Señor Jesús iba a celebrar la Santa Cena, la última cena, les dijo a unos de sus apóstoles que fueran a un lugar y que iban a encontrar a una persona cargando un cántaro de agua, cosa que no era común, esto lo hacían las mujeres, y que a donde lo llevara, que le dijeran al dueño de esa casa dónde está el lugar donde vamos a participar de la cena. Pudiera ser que el Señor ya sabía y ya había acordado con esa persona, pero no dijo el nombre intencionalmente. O que Él supiera todo esto y en su poder, esta persona que seguramente lo conocía iba a ceder a todo esto, a su petición. Pero de cualquier forma, si Él sabía con quién era, no dio su nombre. ¿Qué hubiera pasado si hubiera dicho quién era? Entre ellos había un traidor que probablemente hubiera impedido que se consumara la Santa Cena, yendo a dar aviso antes para que apresaran antes al Señor. Todo tenía que ser cumplido hasta el último momento. Era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y todo se cumplió. Celebró la última cena. En la tercera copa de las que había de la santificación, la copa de la liberación, se detuvo en la de la redención. Y la cuarta no la tomó, la de la comunión. Dijo: no beberé más este vino, de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo, en la comunión con el Padre, en el reino del Padre. De las 4 copas que bebían, se detuvo en la tercera, y un día compartiremos esa cuarta con Él. Vamos a hacer una oración para terminar. Padre amado, cuántas gracias te damos por la hermosa bendición que nos das como hijos tuyos, de participar de esta celebración que tú instituiste para que nosotros pudiéramos recordar tu muerte, tu resurrección y tu regreso. Gracias, Señor, porque un día, así como los apóstoles vieron a Jesús partir al cielo, un ángel les dijo que de la misma manera un día regresaría del cielo. Y cuando vemos en el último libro de tu bendita palabra, que dice que el que da testimonio de estas cosas, dice: ciertamente vengo en breve, nos unimos a las palabras del apóstol Juan. Amén, sí. Ven, Señor Jesús. Anhelamos tu regreso, Señor. Mientras tanto, permítenos
experimentar en nuestros corazones esa transformación a tu imagen, que por amor a ti podamos mantener día con día clavada nuestra carne en la cruz, como nos dices en tu bendita palabra, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Y que de esta manera, cuando tú regreses, Señor, podamos correr a tus brazos gozosos de tu venida y no huir de ti avergonzados. Gracias porque nos permitiste recordar esto en estos momentos. Y te pedimos que esto aliente nuestros corazones a vivir para ti, a vivir en tu comunión, a vivir en adoración a ti, Señor. Te lo pedimos a través de Cristo Jesús. Amén. Bien, pues entonces, que tengan un excelente domingo, que el Señor los bendiga y que disfruten de un día familiar. Hasta luego.